Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Cristóbal López y voy a hacer la presentación de nuestra propuesta de intervención en este congreso en psicodocencia, al cual agradecemos la participación. Para facilitar un poco el seguimiento de esta ponencia, pues voy a presentar una serie de diapositivas, las cuales nos ayudarán a seguir un poquito cuál es el objetivo y cuál es el resultado de nuestra intervención en este congreso. Como decía, nuestra ponencia se titula Propuesta de evaluación competencial en el ámbito de la LOMLOE en la adquisición de habilidades cognitivas en el alumnado de ciencias de secundaria en Andalucía. Esta ponencia ha sido realizada por mis compañeros Hugo Antonio Martínez Camiestro, Isabel Damiana Alonso López y María del Mar Mejías Torres, asimismo como un servidor. Para empezar, la LOMLOE se define como una ley en la cual se está principalmente orientada al desarrollo de las competencias. Se dice que es, por tanto, una ley competencial y esas competencias son un conjunto de habilidades, entre ellas habilidades cognitivas, que el alumnado debe desarrollar. Esas habilidades, entre otras, que se pueden definir como capacidades que permiten procesar la información, razonarla o resolver cuestiones o tomar decisiones, se pueden clasificar según la taxonomía de Bloom revisada a partir de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Nuestro objetivo, teniendo en cuenta la contextualización que hay en concreto en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en la educación del siglo XXI, es desechar la idea de apostar por el conocimiento, mero conocimiento descriptivo, así mismo como el enciclopedismo, y centrarnos más en el desarrollo de estas habilidades. Asimismo, por ejemplo, se puede observar en el alumnado el análisis crítico o la resolución de problemas y el razonamiento lógico-matemático como un desarrollo de habilidades como pueden ser el analizar, el aplicar o el comprender determinados conocimientos más allá del conocimiento estricto. La necesidad también de observar estas habilidades requiere también la necesidad de evaluarlas, por lo que la ley propone una evaluación a través de criterios de evaluación. Se dice, por tanto, que la ley es criterial. El problema resulta que esa evaluación está condicionada actualmente y sobre todo en la Comunidad Autónoma Andaluza, en donde se ha intentado desarrollar esta propuesta, en un análisis de competencias que requiere algo más general y más continuo, es decir, una evaluación más del proceso y el desarrollo del alumnado, que es una idea un poco más afín al naturalismo. Sin embargo, contextualmente ocurren dos situaciones reconocidas en bibliografía, así como en la realidad que se vive en la Comunidad Autónoma Andaluza, por lo menos, y es que existe una alta ratio en las diferentes clases, así como una gran diversidad, sobre todo en aquellos centros en los que se imparten clases con un determinado tipo de alumnado. Esto hace que, por ejemplo, la evaluación sea muy difícil hacerla de manera tan general y es necesario reorientarla hacia un proceso que sea más positivista, es decir, con instrumentos y métodos que nos permitan evaluar de manera más objetiva, coherente y, lo más importante, sencilla, ya que el número de alumnos muchas veces es tan elevado que dificulta al profesorado hacer un seguimiento de uno a uno en base a unos criterios más generales o no condicionados a un determinado ítem que sea mucho más objetivo y más fácil de observar. En esta línea, lo que proponemos es realizar una evaluación o intentar hacer una evaluación que sea en estas condiciones mucho más objetiva, positivista, en la asignatura de Física y Química, en la que se establecen las siguientes competencias específicas para el curso de tercero de la ESO. Dentro de lo que estamos hablando, que es nuestro marco
de referencia para la intervención, tenemos como criterio o competencias específicas a evaluar la competencia CE2 y la CE3. La CE2 está referida a aplicar el método científico, mientras que la CE3 interpretar y comunicar la información científica. Hemos elegido estas competencias en base al desarrollo de una situación de aprendizaje concreta en dicho curso, en tercero de la ESO, y para determinar el grado de evolución del alumnado, lo hemos estructurado en el seguimiento y diagnóstico de los siguientes criterios de evaluación. Para la competencia CE2, los criterios 2.1, 2.2 y 2.3, y para la C3, los criterios que he descrito, 3.1, 3.2 y T3. Hemos clasificado también esos criterios en base a su definición, tal como dice la orden del 30 de mayo de 2023, en base a las habilidades cognitivas con las que están relacionadas, que a fin de cuentas lo que pretendemos es perseguir esas competencias, ¿no? El desarrollo de esas competencias en el alumnado. Asimismo, el 2.1 y el 3.3 lo hemos asociado a un análisis crítico por su definición a través de la ley, los criterios 2 y 2.3 en la resolución de problemas y los 3.1 y el 3.2 en el razonamiento lógico matemático. Para hacer esta evaluación, previamente utilizamos como método o como forma de evaluar el desarrollo de una situación de aprendizaje concreta que explicaremos a continuación. En esa situación de aprendizaje la hemos enfocado a una práctica científica que tuvo lugar en unas sesiones del curso de tercero de la ESO, como estamos diciendo, relacionada con los saberes básicos B2 y B3, a través de una metodología de indagación orientada a un aprendizaje basado en problemas, asimismo como el uso de recursos necesarios del centro en el que fue aplicado, correspondientes a un laboratorio y materiales de laboratorio. Esa práctica científica tuvo lugar en 2 sesiones, como hemos dicho, de 55 minutos. Se hicieron en grupos colaborativos, 4 integrantes como máximo, y la contextualización, podríamos decir que previo al desarrollo de esta práctica científica, el alumnado fue instruido en ciertos contenidos acerca del enlace químico. Pues bien, nuestro objetivo para hacer el desarrollo de esa práctica científica con el objetivo de poder evaluar y poder crear un instrumento el cual sea útil para evaluar esas competencias, hemos propuesto esta metodología en la cual comenzamos con un objetivo inicial en el que se le pregunta al alumnado si un rayo cuando cae al mar hay peligro de electrocución. En ese sentido, una vez establecidas las ideas previas, ¿cuál podría ser el causante de este hecho? Para eso se estableció, como hemos dicho, un laboratorio con una serie de materiales y se les dio al alumnado 4 compuestos sospechosos sin etiquetar, los cuales tendrían que ellos analizar a través de sus propiedades y usando las teorías del enlace químico para poder llegar a la conclusión de cuál es el compuesto que podría estar presente en el mar y que permite o que es el causante de la conductividad del agua, que al final es lo que perseguimos. Como digo, esta práctica científica está orientada a establecer un análisis DAFO en el cual podamos observar las debilidades y las fortalezas del alumnado a la hora de desarrollar este tipo de prácticas científicas, con el objetivo de establecer una serie de ítems que nos ayude a realizar un instrumento de evaluación que permita pues poder utilizarlo como diagnóstico a la hora de evaluar competencias, que es de lo que estamos hablando desde el principio. La línea que hemos establecido para hacer el proceso de indagación parte de un planteamiento de hipótesis, una idea previa, posteriormente un diseño de procedimientos que se establecerá en clase en base a esas hipótesis que se hayan dicho durante las primeras partes de la sesión y las ideas previas, así como las concepciones alternativas que pueda tener el alumnado, que sería conveniente
tenerlas en cuenta a la hora de reestructurar o de redefinir las hipótesis que se establezcan. El diseño de procedimientos que responderá a realizar un procedimiento que pueda ayudarnos a responder esa hipótesis, recopilar y expresar los datos obtenidos, posteriormente analizar esos datos para poder desechar o responder a la hipótesis y por último obtener unas conclusiones. En todo este proceso se observó mediante ese análisis DAFO cuáles fueron las fortalezas, debilidades del alumnado, entre otras cosas, para poder establecer la siguiente lista de cotejo, que es la que está todavía en proceso de evaluación su efectividad. Con los resultados obtenidos en ese análisis DAFO, como decimos, se ha creado esta lista de cotejo meramente competencial que persigue en todo momento a evaluar tanto las habilidades que se están desarrollando como a la misma vez los criterios que hay asociados a esas habilidades. De esa manera, no solamente intentamos evaluar los contenidos, los conocimientos puntuales, ni a fin de cuentas un alto grado de memorización, sino también el desarrollo de habilidades tan importantes en la práctica científica. En esta lista de cotejo se han observado 8 ítems repartidos en 3 habilidades: análisis crítico, resolución de problemas y razonamiento lógico-matemático, siendo unos ítems objetivos, evaluables, a través de 3 indicadores: sí, a veces y no. En el caso del sí, se le daría el 100%, en el caso del análisis crítico, al ser 3 ítems en los que se evalúa, se le asociaría un 33,3% del resultado de la nota de esa habilidad. Una vez es un 16,6% y el no un 0%. Lo mismo pasaría con el razonamiento lógico-matemático, puesto que se compone de 3 ítems, y en el caso de la resolución de problemas, los 2 ítems que vamos a observar o que hemos observado sería el sí al 50%, a veces el 25% y el no el 0%. Es importante destacar que estos ítems han sido desarrollados observando en el análisis DAFO realizado cuáles eran las mayores dificultades que el alumnado presentaba y cuáles eran las mayores fortalezas. De esa manera se encontró que, por ejemplo, el alumnado le es difícil establecer hipótesis, así como relacionarlas con sus ideas previas, por lo que se observa en esta lista de cotejos si se consigue o no realizar ese tipo de habilidad o desarrollar ese tipo de habilidad, entre otras cosas. Asimismo, se ha optado por una valoración que sea numérica del 1 al 10 para facilitar la objetividad del profesorado y para facilitar la calificación y evaluación que sea lo más rápida posible, teniendo en cuenta, como hemos dicho al principio de esta ponencia, la alta ratio que se componen normalmente las clases, así como la gran diversidad que supone una mayor atención a determinados alumnados. Entonces, la evaluación más rápida implicaría una mayor distribución del tiempo y, por tanto, una mejora en la observación de ciertas habilidades que, como hemos dicho anteriormente, sería un proceso un poquito más largo y elaborado. De esta forma se establece nuestro instrumento de evaluación que, como decimos, está en proceso de aprobación, en proceso de evaluación en sí mismo, para su efectividad en las aulas de nuestros centros, en este caso en la secundaria y posiblemente en el bachillerato. Sin más, muchísimas gracias por su atención y estaremos dispuestos a responder cualquier otra cuestión o pregunta o duda que se le haya quedado por resolver. Muchas gracias al Congreso Psicodocencia por aceptarnos y espero que puedan disfrutar de esta ponencia, hayan disfrutado de esta ponencia. Muchas gracias.